Los Munsters trae risas y alegría con su querida familia de monstruos. Pero tras el brillo en pantalla, se esconden las trágicas historias reales de su elenco. Desde pérdidas desgarradoras y matrimonios rotos hasta luchas contra enfermedades y adicciones, el destino de las estrellas ha dejado huella en el público no solo a través de sus papeles, sino también a través de sus conmovedoras historias personales. Exploremos las vidas de estos actores y rindamos homenaje a su legado. Comencemos. Fred Gwynne, como Herman Munster. Fred Gwynne, cuyo nombre completo era Frederick Hubbard Gwynne, nació el 10 de julio de 1926 en Nueva York. A los 38 años, se transformó en Herman Munster en The Munsters, 1974. Un monstruo tipo Frankenstein con un corazón amable, que era el pilar fuerte de la familia Munster. Con una altura de 6 pies y 5 pulgadas y un sentido del humor encantador, Fred rápidamente se convirtió en un ícono televisivo de los años 60. Fred Gwynne falleció el 2 de julio de 1993 a los 66 años, apenas 8 días antes de su cumpleaños. Murió debido a complicaciones de un cáncer de páncreas, una enfermedad cruel que le arrebató la vida rápidamente y sin piedad. Tomó su último aliento en la sala para fumar puros de su casa en Taneytown, Maryland, y fue enterrado en silencio en una tumba sin marcar en el cementerio de la Iglesia Metodista Unida Sandy Mount, en Finksburg, como si quisiera alejarse de todo el ruido de Hollywood. En el momento de su muerte, se estimaba que el patrimonio neto de Fred Gwynne rondaba los $2 millones, acumulados gracias a una exitosa carrera con The Munsters, Car 54, Where Are You? Y muchos otros trabajos en teatro y cine. Su vida personal estuvo marcada por una profunda tragedia. Fred creció con el dolor de perder a su padre a una edad temprana y tuvo que asistir a un internado para escapar del caos familiar. Detrás del foco televisivo, vivió un matrimonio de 29 años con Jean Foxy Reynard, que terminó en divorcio, dejando 5 hijos, uno de los cuales, Dylan, se ahogó antes de cumplir 2 años, mientras que otro, Kieron, tenía discapacidades severas, lo que le generó una enorme presión mental y financiera. Sin embargo, Fred se mantuvo firme en su trabajo, demostrando su talento en Pet Sematary, 1989, con una interpretación inquietante de Judd Crandall, y brillando por última vez como un juez humorístico en My Cousin Vinny, 1992. En sus últimos años, con su segunda esposa Deborah Flutter a su lado, Gwynne encontró algo de paz, pero ya era demasiado tarde cuando el cáncer lo atacó. La historia de Fred Gwynne fue tanto divertida como dolorosa, muy parecida al personaje de Herman Munster que interpretó, fuerte, inocente, pero cargando incontables pérdidas en su corazón, lo que lo hace inolvidable para el público. A Lewis como el abuelo Munster. A Lewis, cuyo nombre real era Abraham Meister, nació el 30 de abril de 1923 en Manhattan, Nueva York. A los 41 años, se convirtió en el abuelo Munster en The Munsters, 1964, un vampiro ingenioso y travieso que era el abuelo de la familia Munster, y que a menudo creaba incontables situaciones cómicas y embarazosas. Su apariencia anciana y su estilo de actuación astuto lo convirtieron en un ícono televisivo inmortal de los años 60. Al Lewis falleció el 3 de febrero de 2006 a los 82 años en el Goldwater Memorial Hospital en Roosevelt Island. La causa fue la vejez y complicaciones de salud tras múltiples cirugías vasculares, incluyendo la amputación de toda su pierna derecha y varios dedos del pie izquierdo debido a complicaciones con un stent. Lewis fue enterrado en silencio por su familia y amigos, sin información especial sobre su tumba. En el momento de su muerte, se estimaba que su patrimonio neto rondaba el $1 millón, gracias a su fama por The Munsters, Car 54, Where Are You?
así como por su activa labor en radio y política. La vida personal de Al Lewis también tuvo elementos peculiares. En su juventud, afirmaba haber nacido en 1910 en lugar de 1923, como una manera deliberada de construir la imagen del abuelo relacionada con su famoso papel, a pesar de que los registros civiles oficiales y su certificado de nacimiento confirmaban que 1923 era correcto. Su determinación de ocultar su verdadera edad provocó debates entre la prensa y los fans durante décadas, convirtiendo su identidad en uno de los misterios más interesantes del entretenimiento estadounidense. En su vida familiar, Al Lewis estuvo casado con Marge Domowitz y tuvo 3 hijos. Este matrimonio terminó en divorcio en 1977, dejando muchas heridas emocionales. No fue hasta 1984 que encontró paz junto a su segunda esposa, la actriz Karen Ingenthron, con quien permaneció hasta su muerte. En sus últimos años, a pesar de que su cuerpo se debilitó por las complicaciones vasculares que le costaron la pierna y los dedos amputados, Al Lewis mantuvo vivo su espíritu combativo, continuando su activismo social e incluso postulándose para gobernador de Nueva York en 1998 como candidato del Partido Verde, a pesar de su salud deteriorada y avanzada edad. Con la imagen del abuelo Munster, un vampiro humorístico, y una vida real llena de controversias, Al Lewis dejó un legado único, tanto divertido como rebelde, pero también con muchas sombras relacionadas con la edad, la salud y un esfuerzo inquebrantable por no ser olvidado en Hollywood. Yvonne DeCarlo como Lily Munster. Yvonne DeCarlo, cuyo nombre de nacimiento era Margaret Yvonne Middleton, nació el 1 de septiembre de 1922 en Vancouver, Canadá. En 1964, cuando tenía 42 años, asumió el papel de Lily Munster en la serie The Munsters, transformándose en una elegante y graciosa esposa vampira que amaba profundamente a su esposo e hijos, convirtiéndose en el corazón de la familia Munster. La imagen de Lily, fría pero femenina, ayudó a DeCarlo a asegurar su nombre en la historia de la televisión estadounidense. Yvonne DeCarlo dio su último suspiro el 8 de enero de 2007, a los 84 años, después de muchos años luchando contra complicaciones cardiovasculares. Fue incinerada en California sin un gran servicio público, en consonancia con su personalidad discreta en sus últimos años. Al momento de su muerte, el patrimonio neto de DeCarlo se estimaba en alrededor de $2.5 millones, gracias en gran parte a una gloriosa carrera cinematográfica que duró 60 años, desde deslumbrantes películas en Technicolor hasta el papel de Lily Munster, que la convirtió en un ícono para muchas generaciones. Su vida personal fue tan dramática como las películas. Tras numerosos romances destacados con Howard Hughes, Robert Stack y el príncipe iraní Abdul Reza Pahlavi, encontró refugio con el especialista en escenas peligrosas Bob Morgan, con quien se casó en 1955. Pero el cruel destino golpeó en 1962 cuando Morgan sufrió un accidente casi fatal en el set de How the West Was Won, quedando discapacitado permanentemente. DeCarlo tuvo que asumir la responsabilidad, tomando el papel de Lily Munster como un sostén económico para mantener a su esposo e hijos. La presión finalmente causó la ruptura de su matrimonio en 1973, cerrando un largo capítulo de silencioso sacrificio por parte de una estrella alguna vez coronada como la reina del Technicolor. En sus últimos años, Yvonne DeCarlo enfrentó una serie de problemas de salud, incluido un derrame cerebral en 1998, que la dejó muy debilitada. Aún así, siguió siendo recordada con cariño por el público gracias a roles icónicos como Séfora en Los 10 Mandamientos, 1956, o María Magdalena en La Espada y la Cruz, 1958. Yvonne DeCarlo falleció,
dejando un legado magnífico pero amargo, como una épica película sobre orgullo, gloria y pérdida que no todas las estrellas podrían soportar. Beverly Owen como Marilyn Munster. Beverly Jane Owen, cuyo nombre de nacimiento era Beverly Jane Ogg, nació el 13 de mayo de 1937 en Ottumwa, Iowa. En 1964, cuando tenía 27 años, interpretó a Marilyn Munster en The Munsters, transformándose en la rara sobrina normal en una familia de monstruos. La belleza inocente y delicada de Marilyn la convirtió en un punto destacado y llamativo que encantó a los espectadores durante los primeros 13 episodios de esta famosa serie. Beverly Owen falleció el 21 de febrero de 2019, a los 81 años, tras una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de ovario. Murió tranquilamente en su hogar, rodeada de sus seres queridos, dejando un profundo pesar en la comunidad de fanáticos de The Munsters. No hubo información sobre un gran funeral o un memorial especial, en línea con el estilo de vida tranquilo que eligió tras dejar Hollywood. El patrimonio neto de Owen al momento de su muerte se estimaba en alrededor de $500,000, en su mayoría por sus papeles en televisión antes de retirarse del mundo del espectáculo y vivir una vida sencilla. La vida personal de Owen tuvo una tristeza similar a la de una película de romance fallido. Después de brillar en The Munsters, dejó inesperadamente el programa tras solo 13 episodios para casarse con el famoso productor Jon Stone, una decisión alabada como hecha por amor, pero que también marcó el inicio de una tragedia. Ese matrimonio duró solo 10 años y terminó en divorcio en 1974, dejando a Owen criando sola a sus dos hijas, Polly y Kate, en dificultades económicas y con un pesar constante por una carrera truncada. Beverly Owen intentó reconstruirse tras el impacto del divorcio volviendo a estudiar, obteniendo una maestría en historia estadounidense en 1989 y eligiendo una vida discreta, lejos del centro de atención. Más tarde, tuvo que enfrentar una prolongada batalla contra el cáncer de ovario al final de su vida. El destino de Owen fue como una melodía triste, recordándonos que detrás de los papeles inocentes en pantalla, a veces se esconde una vida llena de dificultades, sacrificios y muchos arrepentimientos. Harvey Korman, como Dr. Lineback. Harvey Herschel Korman nació el 15 de febrero de 1927 en Chicago, Estados Unidos, y comenzó su carrera en cine y televisión a principios de los años 60. Cuando se unió a The Munsters en 1964, tenía 37 años y interpretó al Dr. Lineback, un médico secundario lleno de humor colorido en un solo episodio, aportando su característico toque satírico y cómico. Aunque apareció brevemente, la ingeniosa actuación de Harvey Korman dejó una impresión en los fanáticos de esta comedia de monstruos. Harvey Korman falleció el 29 de mayo de 2008 a los 81 años. La causa fue complicaciones graves tras sufrir un aneurisma de la aorta abdominal, una condición peligrosa y extremadamente dolorosa que padeció durante meses antes de dar su último suspiro en el centro médico UCLA. Fue enterrado en el cementerio Woodlawn en Santa Mónica, donde descansan muchas otras estrellas de Hollywood. Su patrimonio neto se estimaba en alrededor de $25 millones al momento de su muerte, resultado de décadas de dedicación al teatro, la televisión y numerosos papeles clásicos junto a Mel Brooks o en The Carol Burnett Show. Paul Lynde como Dr. Edward Dudley. Paul Edward Lynde nació el 13 de junio de 1926 en Mount Vernon, Ohio. En 1964, cuando tenía 38 años, apareció en The Munsters como el Dr. Edward Dudley, un breve papel secundario que, sin embargo, llevaba el estilo satírico, agudo y humorístico
que era sello distintivo de Lind. Con solo un episodio, dejó una impresión memorable gracias a su actuación ingeniosa y traviesa, aportando un sabor único a esta famosa comedia de monstruos. Paul Lynde falleció el 10 de enero de 1982 a los 55 años. La causa de la muerte fue un ataque al corazón que ocurrió mientras dormía solo en su casa en Beverly Hills. El cuerpo de Lynde fue cremado y enterrado junto a familiares en el cementerio Amity en Ohio, un lugar tranquilo que, sin embargo, provocó tristeza entre sus fans que lo amaban. Al momento de su muerte, Lynde dejó un patrimonio neto estimado en alrededor de $7 millones, acumulados gracias a miles de apariciones televisivas, especialmente su papel legendario como el Center Square en Hollywood Squares. La vida personal de Paul Lynde estuvo marcada por muchas tragedias. Nacido en una familia numerosa, perdió a su querido hermano mayor en la Segunda Guerra Mundial, creciendo con profundas heridas psicológicas. Como hombre gay en una época de prejuicio severo en Hollywood, se vio obligado a mantener oculta su verdadera identidad, lo que le generó una gran carga mental. Fuera del escenario, Lynde luchó contra el alcoholismo, fue arrestado varias veces por estar ebrio y tuvo comportamientos imprudentes que casi arruinaron su carrera. John Fiedler como Warren Bloom. John Donald Fiedler nació el 3 de febrero de 1925 en Platteville, Wisconsin. En 1964, cuando tenía 39 años, apareció en un episodio de The Munsters como Warren Bloom, un personaje secundario que, sin embargo, dejó una impresión gracias a la actuación sutil de Fiedler, interpretando la timidez con una profundidad oculta. Con su habilidad para convertir su voz en una firma personal, Fiedler ayudó a completar el retrato humorístico de la familia monstruo de los Munsters. John Fiedler falleció el 25 de junio de 2005 a los 80 años, tras una lucha contra el cáncer. Dio su último aliento en el Centro de Cuidado para Actores Retirados, Lillian Booth Actors Home, en Nueva Jersey. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas sobre Long Island, cerrando un camino profesional de más de medio siglo. Al momento de su muerte, su patrimonio neto se estimaba en alrededor de $2 millones, una suma modesta, pero bien merecida por sus constantes aportes al cine y la actuación de voz, especialmente como la voz inmortal de Piglet en Winnie the Pooh. La vida de Fiedler, aunque rica en legado artístico, aún llevaba un matiz de tristeza. Nunca se casó, vivió una vida privada y estuvo mayormente solo. Fiedler continuó trabajando hasta el final, manteniéndose conectado con Disney a través de muchos proyectos de doblaje. Desde To the Angry Men y A Raisin in the Sun, hasta apariciones en The Bob Newhart Show, dejó un legado simple pero profundamente emotivo. Jane Withers como Fanny Pike. Jane Withers, nacida el 12 de abril de 1926 en Atlanta, Georgia. En 1964, cuando tenía 38 años, hizo una breve aparición en un episodio de The Munsters como Fanny Pike, un personaje secundario que, sin embargo, fue memorable por reflejar el espíritu seguro de la chica de oro que alguna vez fue. Este regreso a la pantalla también mostró que Jane aún conservaba su energía y encanto, aunque la gloria de sus años infantiles se había desvanecido un poco. Jane Withers falleció el 7 de agosto de 2021 en Burbank, California, a los 95 años, cerrando un camino de casi un siglo de dedicación. La causa registrada fue la vejez y el deterioro de su salud con el tiempo. Fue recordada como un ícono de las películas infantiles en Hollywood, así como una voz familiar en muchos proyectos posteriores de animación de Disney. Su patrimonio neto en 2021 se estimaba en unos $5 millones, en gran parte gracias a una carrera duradera que abarcó desde su época como estrella infantil, comerciales de televisión y trabajo de doblaje animado. La vida personal de Jane estuvo oscurecida en muchas ocasiones por la tragedia.
Después de su primer matrimonio con William Moss, que terminó debido a su alcoholismo y problemas con el juego, tuvo que luchar contra la artritis reumatoide, que la dejó paralizada temporalmente, aunque tuvo la suerte de recuperarse tras meses en el hospital. Su segundo esposo, el cantante Kenneth Araya, murió de forma repentina en un accidente aéreo, dejando a Jane nuevamente viuda y responsable de 5 hijos. Entre ellos, uno falleció más tarde de cáncer, rompiéndole el corazón una vez más. Val Avery como Marty. Val Avery, cuyo nombre de nacimiento era Sebo der Abrahamian, nació el 14 de julio de 1924 en Filadelfia. Cuando se unió a The Munsters en 1964, tenía 40 años y asumió el papel de Marty, un personaje menor y fugaz, pero impregnado con el aura dura típica de los policías o gánsteres que Avery solía interpretar. Sus ojos penetrantes y su voz decidida hicieron de Marty un destacado momento memorable, incluso en una breve aparición dentro de la historia humorística de la familia Munster. Val Avery falleció el 12 de diciembre de 2009 a los 85 años en su apartamento en Greenwich Village, Nueva York, cerrando una vida ligada al teatro y la pantalla. La causa de muerte fue la vejez y el deterioro de la salud tras muchos años en la profesión. Fue enterrado de manera sencilla, sin un gran funeral, reflejando su personalidad discreta y modesta. A pesar de haber participado en más de 100 películas y cientos de episodios de televisión, Avery dejó un patrimonio neto modesto de aproximadamente $1 millón, ya que nunca llevó un estilo de vida lujoso, pero detrás del brillo de los focos, su vida estuvo llena de pérdidas. Val Avery tuvo que soportar la frustración artística de ser encasillado una y otra vez en papeles de gángster o matón, lo que fue desgastando gradualmente su pasión por la actuación. Más trágico aún, su único hijo murió por una sobredosis de drogas, dejando un vacío irreemplazable. Su esposa, Margaret Stevenson, ya luchando contra la depresión, cayó en repetidas crisis de salud mental tras la muerte de su hijo. La familia que Avery había construido alguna vez como una fortaleza, eventualmente se desmoronó ante sus ojos. En sus últimos años, Avery vivió una vida solitaria y recluida, acompañado solo por sus recuerdos del teatro y el cine. Sus amigos aún lo respetaban y recordaban como un rostro firme del cine estadounidense del siglo XX, alguien que aportaba peso y presencia a cada papel, incluso aquellos que duraban solo unos minutos. Marge Redmond como Miss Hassett. Marjorie Redmond nació el 14 de diciembre de 1924 en Cleveland, Ohio. Dejó una huella distintiva cuando interpretó a Miss Hassett en The Munsters en 1965, a los 41 años. El personaje de Miss Hassett apareció brevemente, pero tenía un carácter severo y serio, lo que permitió a Redmond destacar entre los muchos invitados especiales de la serie. Con su presencia tranquila y actuación precisa, rápidamente se convirtió en un rostro familiar y memorable, aunque solo fuera en un episodio. Marjorie Redmond falleció el 10 de febrero de 2020 a los 95 años, cerrando un recorrido de casi un siglo lleno de altibajos. Murió de vejez, sin que se divulgaran públicamente enfermedades graves, y fue cremada en silencio, sin un gran funeral, acorde con su naturaleza reservada. Al momento de su muerte, el patrimonio neto de Redmond se estimaba en alrededor de $500,000, resultado de décadas de arduo trabajo en sets de filmación, escenarios de Broadway y lucrativos contratos publicitarios, como la serie de comerciales de Cool Whip, que fue todo un fenómeno en los años 70. Su matrimonio con el actor Jack Weston fue visto en su momento como una hermosa historia de amor, pero en realidad fue más una asociación profesional, carente de verdadera pasión. Después de 18 años viviendo en Hollywood, se separaron y no tuvieron hijos,
dejando a Redmond enfrentar la vejez sola en un pequeño apartamento. Las luces del teatro nunca fueron suficientes para calentar el corazón solitario de una artista tan discreta. Marjorie Redmond cerró su vida en silencio, dejando un recuerdo que fue a la vez admirable y agridulce para el mismo Hollywood que una vez la celebró. Gary Owens, como Dick Willett. Gary Bernard Altman, más conocido por su nombre artístico Gary Owens, nació el 10 de mayo de 1934 en Mitchell, Dakota del Sur. Dejó una fuerte impresión cuando apareció en The Monsters en 1965, a los 31 años, como Dick Willett, un personaje secundario de corta duración que destacó gracias a su encanto humorístico y su distintiva voz de barítono. Owens, ya una leyenda en el mundo de la locución, llevó a su papel su estilo característico de mano en forma de copa sobre la oreja, frente al micrófono, haciendo que su papel resaltara entre la multitud de estrellas invitadas. Falleció el 12 de febrero de 2015 a los 80 años, tras severas complicaciones derivadas de la diabetes, cerrando una gloriosa carrera que abarcó más de 12,000 programas de radio y más de 3,000 episodios animados. Fue cremado en el cementerio Hollywood Forever y las cenizas fueron entregadas a su familia. Con un patrimonio neto estimado en alrededor de $1 millón al momento de su muerte, Owens dejó no solo un enorme legado vocal, sino también un monumento duradero en el corazón de generaciones de fans. El matrimonio de Owens con Arletta Lee Markell duró más de medio siglo, desde 1956 hasta el día de su fallecimiento, y tuvieron 2 hijos juntos, una familia aparentemente pacífica pero ensombrecida por la oscuridad de la enfermedad. La diabetes fue minando la salud de Owens durante muchos años, obligándolo a reducir sus proyectos de locución, aunque antes había mantenido un desempeño de primer nivel, continuando como la voz de Powdered Toast Man en The Ren and Stimpy Show, e incluso participando en Dynamite, Dog Wonder como la voz del famoso Blue Falcon. Butch Patrick como Eddie Munster. Butch Patrick, nombre de nacimiento. Patrick Allen Lilly nació el 2 de agosto de 1953 en Inglewood, California. En 1964, cuando tenía apenas 11 años, se convirtió en una leyenda de la televisión estadounidense con el papel de Eddie Munster en The Monsters. Interpretando a un niño pequeño hombre lobo, adorable pero travieso, Patrick aportó encanto y alegría a la familia monstruo Munster, apareciendo en 70 episodios y en una película derivada, Munster Go Home, en 1966. En 2025, Butch Patrick tiene 72 años y sigue vivo, asistiendo ocasionalmente a ferias de fans y eventos de nostalgia que celebran The Monsters, manteniendo la conexión con seguidores leales a lo largo de las décadas. Tras muchos altibajos, aún abraza la imagen de Eddie Munster y participa en comerciales y programas especiales para entusiastas de la cultura pop retro. Su patrimonio neto actual se estima en unos $250,000, reflejando una carrera corta pero impactante, más ingresos por eventos para fans y mercancía. Su vida real fue a menudo turbulenta, con muchos momentos oscuros detrás del reflector. Después de dejar The Monsters, luchó por encontrar un nuevo camino y rápidamente cayó en el vórtice del alcoholismo y la adicción a las drogas durante las décadas de 1970 y 1980. Patrick ha admitido abiertamente que entró en rehabilitación muchas veces, luchando con fuerza para recuperar la sobriedad. Su carrera se estancó, sus finanzas se agotaron y tuvo que esforzarse para llegar a fin de mes, a pesar de haber sido una brillante estrella infantil. La tragedia continuó cuando en 2010 a Patrick le diagnosticaron cáncer de tiroides y parecía estar a punto de rendirse.
pero con una perseverancia notable, se sometió a un tratamiento exitoso y se recuperó. La imagen del pequeño hombre lobo, Eddie Munster, siempre ha acompañado a Patrick, como un recordatorio de un pasado dorado entrelazado con amargos recuerdos. Las historias trágicas y resilientes del elenco de The Munsters no solo destacan su talento, sino que también sirven como un recordatorio de los rincones emocionales profundamente ocultos detrás de las luces del escenario. ¿Cuál historia de los actores te tocó más? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más secretos fascinantes del detrás de cámaras de Hollywood.